¿Alguna vez te has preguntado si el mundo intenta decirnos algo? En los últimos meses, una serie de desastres naturales extremos, eventos misteriosos y el redescubrimiento de un antiguo texto sagrado de más de 1000 años parecen estar señalando algo mucho más grande. Un aviso, una advertencia. Y en el corazón de los Estados Unidos, una silueta extraña apareció entre las rocas del Gran Cañón, como si estuviera observando en silencio. Pura coincidencia. ¿O estamos ante señales claras de que algo trascendental está por suceder? En este video vamos a conectar todas estas señales y a plantearnos una pregunta que cada vez más personas se están haciendo. ¿Está cerca el regreso de Jesucristo? Mientras se ejecutaban trabajos habituales de conservación documental en la zona nororiental del territorio estadounidense, un equipo de especialistas tropezó con algo completamente fuera de lo esperado, escondido entre materiales de una colección particular que luego pasó a manos de repositorios académicos. Un ejemplar bíblico manuscrito que ha atravesado más de un milenio entero. Hablamos de un volumen robusto, de formato condensado, cuyas hojas se amontonan con densidad, mientras que su cubierta externa, de tonalidad sombría, evidencia sin lugar a dudas el peso de los siglos y las condiciones de resguardo prolongado. No se parece en nada a las ediciones encuadernadas que conocemos hoy. Estamos ante un códice bíblico trazado a mano, conformado por láminas de cuero animal hilvanadas con precisión artesanal. Los caracteres fueron plasmados en una variante arcaica del idioma siriaco-asirio, lengua litúrgica empleada por grupos cristianos de Oriente muchos siglos antes de que surgieran las versiones bíblicas que circulan actualmente. Tanto el trazo de la escritura como la fórmula de la tinta y las características del soporte orgánico apuntan hacia un periodo medieval. Especialistas han ratificado la antigüedad de este tesoro mediante pruebas sobre los materiales y disección del estilo caligráfico. Las conclusiones son unánimes. Nos hallamos frente a una pieza legítima, jamás ante una reproducción fabricada en tiempos posteriores. Pero lo verdaderamente asombroso de este hallazgo radica en su arquitectura interna. Cada una de las 51 láminas que aún permanecen intactas ha sido recubierta con láminas delgadísimas de metal dorado, aplicadas para destacar fragmentos considerados supremamente sagrados. Con el transcurso de las eras, ese oro ha adoptado matices más apagados, aunque todavía resulta perceptible, dejando claro que estas palabras fueron veneradas con un nivel de respeto extraordinario. Semejante dedicación artística hace evidente que este códice jamás cumplió funciones cotidianas de lectura. Su propósito fue ser custodiado como reliquia divina. Más enigmático aún resulta rastrear su recorrido geográfico. No existe registro alguno que aclare de qué manera un códice bíblico siríaco logró cruzar desde las tierras ancestrales del cercano Oriente hasta suelo norteamericano, ni cómo permaneció oculto durante tantísimo tiempo. Todo indica que fue circulando de forma clandestina, invisible ante los ojos del mundo, sin ser consultado por nadie. Cuando los investigadores analizaron su contenido, detectaron una inclinación marcada hacia fragmentos que rara vez son citados en nuestros días. Avisos sobre cómo las distracciones mundanas alejan el espíritu, exhortaciones urgentes al cambio de vida y memorandos sobre la importancia de someterse a la voluntad divina. Ninguna línea fue modificada, pero esta elección temática luce intencionada. Para quienes tienen fe, este descubrimiento dialoga directamente con las Escrituras mismas. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, se narra cómo el libro de la ley fue recuperado tras haber caído en el olvido, desencadenando un despertar colectivo. Y en Amós, capítulo 8, versículo 11,
se profetiza una carencia devastadora, no de alimento material, sino de la posibilidad de oír lo que Dios comunica. A través de toda la narrativa bíblica, el mensaje divino tiende a resurgir justo antes de encrucijadas históricas decisivas. Si este códice sagrado milenario emerge ahora de manera súbita, callada, sin anunciarse, persiste una incógnita. ¿Ante qué momento crucial nos están posicionando? Y tendremos la capacidad de percibir cuando la voz divina vuelva a manifestarse. Pero estas manifestaciones no quedaron confinadas a un único descubrimiento arqueológico. En fechas recientes han empezado a multiplicarse informes provenientes de distintos rincones del país norteamericano, sugiriendo que el propio entorno natural está respondiendo prácticamente al unísono. En el territorio de Alaska, diversos colosos de fuego distribuidos a lo largo del arco de las Aleutianas han exhibido incrementos notables en su comportamiento, expulsando nubes de ceniza hacia la atmósfera y forzando a las instancias aeronáuticas a difundir alertas preventivas. Si bien la volatilidad de estas montañas de magma no constituye novedad en latitudes alasqueñas, los científicos subrayan que varios complejos volcánicos han estado funcionando con intensidad excepcional durante un lapso comprimido, configurando una acumulación de actividad verdaderamente atípica. Paralelamente, California se ve sometida a una clase distinta de tensión. Sistemas tormentosos de gran potencia han barrido el estado entero, provocando anegaciones brutales, desprendimientos masivos de tierra y deterioro grave en estructuras vitales, especialmente en zonas previamente castigadas por periodos de aridez extrema y oleadas de llamas descontroladas. El caudal de los ríos se dispara vertiginosamente. Las pendientes montañosas ceden ante la presión del agua y poblaciones completas reciben órdenes de prepararse para lo peor. En tanto, hacia sectores del centro continental, incluyendo estados como Iowa y Missouri, precipitaciones torrenciales han obligado a los cursos fluviales a salirse de sus cauces naturales, sumergiendo extensiones agrícolas y poniendo en jaque las redes de distribución alimentaria. Numerosas parcelas que debían estar listas para la siembra yacen bajo el agua, generando inquietud respecto a las consecuencias a largo alcance sobre la producción de cultivos. Por el flanco de la costa del Golfo, territorios como Luisiana y Texas han padecido embestidas climáticas violentas, junto con invasiones marinas que han dañado viviendas e instalaciones portuarias. Lo que convierte estos fenómenos en algo especialmente alarmante es su coordinación temporal. Estos cataclismos no están distanciados por años, ni suceden en ciclos estacionales desvinculados. Se están desarrollando dentro del mismo intervalo cronológico, entrelazándose y ganando ferocidad progresivamente. Mientras Alaska batalla contra llamaradas forestales, California y el corazón del país enfrentan torrentes líquidos desbordados. Corrientes de aire, diluvios y presión geológica se amplifican de forma conjunta. Los expertos en ciencias naturales estudiaron cada episodio por separado, escudriñando información climática y archivos geológicos. Aunque las interpretaciones divergían, numerosos especialistas admitieron que la convergencia de eventos dentro del mismo periodo temporal era imposible de negar. No era cuestión de geografía, sino de sincronía. De costa a costa, los ciudadanos estadounidenses empezaron a formularse la misma pregunta. ¿Qué está pasando realmente? Pues bien, los textos bíblicos describen instantes como estos como algo que trasciende la casualidad. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 22, se afirma que toda la creación expresa dolor. Jesús también alertó en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 11, que manifestaciones imponentes surgirían tanto desde las alturas celestiales
como desde las profundidades terrestres conforme avanzara el tiempo. Cuando el entorno natural reacciona de manera unificada, fuego, líquido, aire y suelo, las escrituras insinúan que podría tratarse de la contestación del universo creado, mientras la historia humana se aproxima a un punto de inflexión crucial. Y si la creación entera está emitiendo señales, entonces quizás no sea fruto del azar, sino una alerta, una convocatoria para que cada persona frene su marcha, medite y preste atención antes de que suceda el próximo acontecimiento. A lo largo del litoral de Florida, los residentes comenzaron a percibir algo fuera de lo común y verdaderamente perturbador. Cantidades masivas de especies marinas aparecían sin vida, esparcidas por la costa, mientras que otras exhibían conductas que pocas veces se habían presenciado anteriormente. Algunas describían trayectorias circulares repetitivas, otras flotaban a la deriva sin rumbo definido o colisionaban unas contra otras. Grabaciones difundidas por quienes se ganan la vida en el mar mostraban panoramas que transmitían caos absoluto, como si el océano mismo hubiera extraviado momentáneamente su estabilidad. Lo que más desasosiego generó entre los observadores fue la ausencia de una explicación contundente. Las pesquisas no detectaron vertidos tóxicos comprobados, ninguna caída abrupta de oxígeno lo suficientemente severa para justificar el comportamiento y ningún rastro de perjuicio industrial. En múltiples ubicaciones, la alteración persistió apenas un breve intervalo. Luego, con la misma brusquedad con que inició, las aguas parecieron recuperar la calma, dejando tras de sí desconcierto y dudas que nadie pudo resolver. Para aquellos cuyo sustento depende del mar, el episodio se percibió como algo trascendente. Los organismos acuáticos son extremadamente receptivos a modificaciones en su entorno. Cuando pierden orientación, suele significar que algo imperceptible se ha transformado bajo la superficie líquida. No obstante, en esta ocasión, no había un solo factor que pudiera dar cuenta de por qué la perturbación se manifestó a través de un área geográfica tan extensa. Las escrituras frecuentemente emplean el océano como espejo de verdades más hondas. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 3, el texto advierte que cuando el orden ético se desintegra, incluso los habitantes del mar son arrebatados. En el relato de Jonás, el propio océano reaccionó cuando se hizo caso omiso a la instrucción divina y únicamente recobró su serenidad después de que hubo arrepentimiento genuino. Estos pasajes convergen en una misma noción. Cuando la humanidad extravía su dirección, el entorno creado reproduce ese desconcierto. El suceso transcurrió velozmente, pero su significado se mantuvo presente. Durante un instante fugaz, el mar, habitualmente firme y predecible, perdió su sentido de ordenamiento. Y si las masas acuáticas están manifestando indicios de confusión, queda suspendida en el ambiente una interrogante seria. ¿Acaso algo más profundo está clamando por transformación? En el majestuoso cañón, numerosos turistas han identificado recientemente una irregularidad sobre uno de los precipicios rocosos del lugar. Desde determinadas perspectivas de observación, las estructuras minerales semejan un órgano visual humano de dimensiones colosales. La zona más tenebrosa ubicada en el núcleo parece la pupila, en tanto que la roca que la rodea evoca el iris. Lo que más desasosiego provoca en la gente es cómo este ojo aparenta rastrear el desplazamiento. Conforme los turistas transitan entre las distintas plataformas habilitadas para contemplación, su configuración parece mutar, generando la impresión de que los está vigilando. Ciertos visitantes se paralizan y permanecen inmóviles. Otros experimentan incomodidad y abandonan el sitio con prontitud.
Capturas visuales y grabaciones de esta configuración geológica se han propagado masivamente por la red digital. Los estudiosos de la Tierra explican que la silueta fue engendrada de forma orgánica mediante desgaste natural y la estratificación mineral a través de eras incontables. Aunque dicha explicación resulta creíble, muchos turistas sostienen que no reduce la sensación extraña. Esa configuración lucía tan nítida, tan expresiva, que resultaba imposible pasarla por alto. El cañón emblemático es reconocido por hacer que los seres humanos se sientan diminutos. Sus dimensiones y profundidad recuerdan a quienes lo visitan el poderío del mundo natural. Pero esta vivencia fue distinta. En vez de que las personas contemplaran el panorama, parecía que el panorama los contemplaba de vuelta. Para las personas de fe, esta imagen conecta instantáneamente con las sagradas escrituras. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3, se declara: la mirada del Señor alcanza cada rincón. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 10, se menciona que la visión del Señor recorre la totalidad del planeta. Estos versículos pintan a una deidad que percibe absolutamente todo, no con el propósito de sembrar temor, sino para despertar la conciencia. Líderes espirituales han constatado que a lo largo de las Escrituras, los instantes de cambio profundo frecuentemente se inician cuando las personas cobran conciencia de que están siendo percibidas, no para enfrentar juicio instantáneo, sino para ser reconocidas. Y tal vez la cuestión más grande que subsiste es esta: cuando brota la conciencia, ¿apartaremos la vista o finalmente dirigiremos nuestra atención? Un hallazgo fuera de lo común ha capturado el interés tanto de expertos en antigüedades como del público general. Recientemente fue localizado un monumento pétreo ancestral que porta una inscripción sencilla pero contundente: el rey regresa. Los caracteres fueron esculpidos con hondura en el mineral, nítidos e intencionales, como si estuvieran destinados a desafiar las eras. Lo que desconcertó a los investigadores de entrada fue el origen del grabado. Ni el idioma ni la técnica de talla concordaban con sistemas de escritura indígena documentados. Tampoco se asemejaban a marcas de la época de colonización. Los arqueólogos ratificaron que la piedra exhibía antigüedad considerable. Sin embargo, ningún documento histórico aclara quién realizó el tallado, en qué momento fue emplazado allí o por qué se optó por un mensaje tan directo. A diferencia de numerosas inscripciones antiguas que mencionan gobernantes, deidades o sucesos puntuales, esta resultaba notablemente diferente. No especificaba nombre personal alguno, ninguna fecha, ninguna ubicación, solamente una afirmación. No dice un rey, tampoco nuestro rey, simplemente el rey. Los especialistas observaron que los monumentos ancestrales típicamente celebran autoridad que ya está establecida. Esta inscripción hizo exactamente lo contrario. Apuntaba hacia adelante, sugiriendo algo o alguien que aún está por venir. Ese mensaje orientado al futuro es lo que inquietó a gran cantidad de observadores. Para los creyentes, las palabras resonaron con pasajes conocidos de las Escrituras. En el Salmo 24 se plantea la pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? La respuesta habla de un soberano cuya autoridad no emana de naciones terrenales, sino directamente de Dios. En el libro del Apocalipsis, capítulo 19, se describe un momento cuando Cristo retorna, ya no en humildad, sino como monarca victorioso. Pastores que siguieron el descubrimiento señalaron que las Escrituras frecuentemente se comunican mediante señales y símbolos, no siempre mediante explicaciones detalladas. Un mensaje no necesita ser extenso para ser transparente. La piedra no argumenta,
No advierte sobre destrucción, simplemente proclama un retorno, y eso es lo que le otorga potencia. Si la inscripción no identifica a ningún gobernante terrenal, únicamente al rey, entonces el cuestionamiento se vuelve ineludible. ¿Hacia quién apunta este mensaje y por qué se manifiesta ahora? Porque a través de las Escrituras, cuando se anuncia que el rey está regresando, la historia nunca se halla lejos de un momento decisivo. En diversos lugares, observadores reportaron haber presenciado aros lumínicos perfectamente circulares, materializándose en la bóveda celeste. Estos anillos eran resplandecientes, claramente delimitados y distintos de formaciones nubosas ordinarias o efectos atmosféricos comunes. Se formaron silenciosamente, sostuvieron su configuración durante varios instantes y luego se desvanecieron con la misma quietud. Lo que convirtió estos halos en algo peculiar fue su estabilidad. No se distorsionaban, no se fragmentaban, ni se dejaban arrastrar por corrientes de aire. Las nubes cercanas se desplazaban con normalidad. Sin embargo, los anillos permanecían fijos, como anclados en el espacio. No hubo sonido alguno, ningún destello repentino ni fuente visible que pudiera explicar su formación. Grabaciones e imágenes se difundieron vertiginosamente por plataformas digitales. Algunos espectadores asumieron que se trataba de ilusiones ópticas o fenómenos meteorológicos raros, pero especialistas en clima notaron que los halos atmosféricos típicos dependen de cristales de hielo y ángulos solares específicos, y suelen aparecer tenues o distorsionados. Estos anillos, por el contrario, eran luminosos, simétricos y sostenidos, dejando a los expertos sin explicación clara. Muchos de quienes presenciaron el fenómeno describieron una extraña sensación de quietud. La gente dejó de hablar. Algunos permanecieron observando en silencio. Otros dijeron que se sintió como si el momento portara peso, calmado pero serio. Para los creyentes, la imagen hizo eco inmediato en las Escrituras. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, el profeta describe la gloria de Dios manifestándose dentro de una forma circular, radiante y ordenada. En el Apocalipsis, capítulo 4, Juan observa un arco iris rodeando el trono de Dios, simbolizando autoridad, pacto y presencia divina. En las Escrituras, los círculos frecuentemente representan completitud, confirmación y orden celestial. Pastores que siguieron el reporte sugirieron que tal imaginería nunca es aleatoria en las Escrituras. Cuando algo aparece íntegro, equilibrado y completo, a menudo señala confirmación antes que advertencia. Una señal de que algo ha sido atestiguado y registrado. Los halos no asustaron, no destruyeron, simplemente aparecieron y se esfumaron. Y esa naturaleza silenciosa puede ser la parte más llamativa. Si los cielos están formando círculos perfectos, sin sonido ni explicación, plantea una pregunta reflexiva. ¿Qué está siendo observado? ¿Y qué está siendo confirmado por encima de nosotros en este momento? Porque en las Escrituras, cuando el cielo forma una señal sin palabras, a menudo significa que se ha hecho un registro y se ha reconocido un momento. Estados Unidos entró en un momento inusual e inquietante cuando el Congreso no logró aprobar un presupuesto federal, forzando un cierre gubernamental. Oficinas cerraron, servicios se ralentizaron y cientos de miles de empleados federales quedaron repentinamente sin salario. Para muchas familias, la incertidumbre fue inmediata y personal. Las facturas seguían llegando, pero los ingresos no. Conforme pasaron los días, los efectos se extendieron. Agencias de seguridad, sistemas de transporte y servicios de emergencia continuaron operando, pero bajo tensión creciente. Los trabajadores se presentaban sin saber cuándo cobrarían. Departamentos críticos funcionaban con capacidad limitada, dependiendo de medidas temporales en lugar de estabilidad.
Los sistemas destinados a mantener a la nación funcionando se sentían estirados al límite. A lo largo del país, la gente luchaba por describir cómo se sentía el momento. Algunos dijeron que la nación se sentía congelada. Otros lo describieron como estar en pausa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido.